Los más jóvenes probablemente no hayan tenido entre sus manos algunos de los objetos antiguos que se incluyen en esta lista, pero la generación anterior creció con ellos y ha visto cómo el avance tecnológico los ha relegado al olvido. Estas cosas antiguas que se usaban antes y ahora ni se venden, fueron en su día modernas y tenerlas te hacía estar a la vanguardia. Es por eso que hoy te traigo los 7 objetos cotidianos que casi ya han desaparecido. Las cartas. Querida Siri, espero y no sea inoportuno intervenir tus lindos ojos con esta letra de esta carta. Te escribo para decirte: no podrás recordar la última vez que cogiste un papel y un bolígrafo y comenzaste a escribir con esta mítica frase. ¿Dónde ha quedado el romanticismo y esfuerzo personal para que tu destinatario se sienta recordado? Ahora solo llega en forma de factura o, como mucho, la típica felicitación de Navidad que poca gente envía. Esta práctica, en vías de extinción, tiene su propio día internacional, el 9 de octubre, conmemorando la fundación de la Unión Postal Universal en el año 1874. Aunque el desarrollo del sistema postal formal surgió mucho antes tiempos atrás, los primeros usos documentados provienen del Egipto, donde los faraones utilizaban mensajeros para la difusión de sus decretos en el territorio del estado, 2400 a.C. Es una pena que en una práctica tan antigua se pierda por sustitutos como el email o los mensajes de WhatsApp. ¿Alguna vez llegaste a enviar una carta de amor para tu amada? Máquinas de escribir. La pereza humana condujo a la creación de este objeto. Probablemente muchos de los jóvenes de hoy en día no han tenido el placer de escribir en una máquina de las antiguas, de aquellas de carro y meter el folio. Recordar aquellos exámenes de velocidad que te requerían para entrar a trabajar en un puesto de oficinista son aguas pasadas. Hoy casi cualquier persona sabe escribir en un teclado, pero no precisamente en uno como el de las máquinas inolvidables. La primera máquina de escribir que se comercializó data de 1864 y fue inventada por Christopher Latham Scholes, pero sus primeras patentes remontan en 1714. La marca más conocida es Remington, que vendió su patente en 1874 por $12,000 y comenzó a venderse en cadena. Una curiosidad sería el invento de la máquina de escribir silenciosa, que fracasó. Terminaron haciendo una encuesta y demostraron que la gente adoraba el sonido de las teclas al escribir. Creo que ni yo pude llegar a utilizar esta máquina, pero ¿qué tal tú? ¿La llegaste a utilizar? El fax fue creado por el escocés Alexander Bain en 1846, que fue capaz de reproducir signos gráficos en experimentos de laboratorio, aunque fue Frederick Becquerel el que realizó varias mejoras e inventó la máquina de fax que conocemos en la actualidad. Por lo tanto, la máquina de fax se inventó en tiempos en los que mucha gente se movía todavía en carretas. Al menos el 80% de los estadounidenses saben lo que es un fax y más del 60% han usado uno, según la Telecom Corner. Pero no es precisamente uno de los aparatos más utilizados en la vida cotidiana. Es más, su uso se ha limitado a las oficinas y en reducidos casos. Teléfonos fijos. Lo siento, no estaba en casa. Es la frase típica que se usaba cuando no estábamos en casa y el teléfono se cansaba de sonar. El ser humano se ha acostumbrado a recibir llamadas en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Esa mítica costumbre que ha hecho que desaparezca el aparato telefónico fijo con la movilidad y la instantaneidad se ha convertido en un objeto inservible, pero que obviamente se sigue utilizando, sobre todo entre la gente mayor. Lo más curioso es que durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, junto con Elisha Gray. Sin embargo, Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Esto ocurrió en 1876. El 11 de junio de 2002, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que se reconocía que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Bell. A pesar de todo, sigue siendo un aparato en uso. ¿Todavía usas este teléfono en tu casa? Creo que sí. El disquete es el primer antecedente del USB, con una capacidad de 1,4 megabytes, que si lo comparamos con la capacidad en la actualidad de sus dispositivos evolucionados de 1 terabyte, resulta insignificante. A fines de los años 60, los ingenieros de la IBM crearon un medio de almacenamiento alternativo para hacer backups o copias de material importante y copias maestras que requerían un almacenamiento físico. Por tal motivo, desarrollaron la idea de un disco magnético flexible protegido por una estructura externa contra factores ambientales. Crearon el dispositivo perfecto, pero dada su capacidad u obsolencia, prácticamente ha desaparecido. Muchos recuerdan que si pasabas un disquete por algún tipo de imán, se borraba todos tus datos.
Qué bueno que existe ya la memoria USB. Los beepers. El antecesor del mensáfono, o beepers, es un dispositivo creado en 1921 como petición del Departamento de Policía de Detroit, pero no sería sino en 1949 cuando fue inventado y patentado el primer beeper telefónico por el inventor Al Gross, y sus primeros equipos fueron usados por el Hospital Judío de Nueva York. Sin embargo, hasta 10 años después, el ente regulador de las comunicaciones en Estados Unidos no aprobó su uso para el público. La popularidad de estos dispositivos llegó en los años 90, cuando se inició el uso de los teléfonos, los cuales al principio solo ofrecían servicio de voz. Los beepers eran muy populares debido a su bajo coste en comparación con los otros. Esta moda de usar los localizadores terminó cuando las redes de telefonía móvil empezaron a integrar sus funciones. En la actualidad se usan únicamente en ámbitos laborales muy limitados. Mi papá tenía un beeper. ¿Alguna vez llegaste a usar uno? El Walkman. Andreas Pavel, inventor alemán brasileño. Se le atribuye la invención del primer reproductor de audio estéreo portátil de 1972. 30 años después del inicio de su reproducción en serie, Sony dejó de fabricarlos. Más de 200 millones de unidades llegaron a venderse en todo el mundo, que aún así continuará vigente gracias a los modelos que cuentan con reproducciones de CD, minidisc y multimedia. Es uno de los íconos de la cultura musical y sobre todo de la década de los 80, aunque ahí termina su historia. ¿Y tú, echas de menos algunos de estos aparatos antiguos? Cuéntanos qué ventajas ves entre los objetos de antes y ahora, entre los objetos antiguos y modernos. No olvides seguirme para más curiosidades como estas.